Ya, esta es el primer ejercicio de la evaluación. Dice, una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de repartos en hacer llegar sus mercaderías a sus clientes. Los tiempos en días registrados son los siguientes. Y acá tengo los datos que se recogieron. Dice, con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias y calcular la media, mediana y la moda de la distribución de esta distribución de datos. Ya, aquí hay varios que se equivocaron, no me hicieron una tabla de frecuencias de datos acumulado como es lo que estábamos trabajando, me hicieron una tabla de datos sin acumular. Eso por si acaso chicos está malo, eso es lo que habíamos visto en las clases anteriores. O sea, en la clase cuando estuvimos presencial, como en marzo por ahí, cuando algo vimos. Este ejercicio se hacía tal cual como se hacen los ejercicios que aparecían en los videos. Para poder encontrar la tabla, o para poder desarrollar una tabla de frecuencias, lo primero que tengo que encontrar es el rango. Y el rango es el X máximo, o sea, el valor más grande que hay entre medio de estos datos, menos el X mínimo, que sería el valor mínimo que hay acá en estos datos. ¿Y a cuál sería el X máximo? X máximo es 36, que es el dato más grande de estos que están acá. Acá yo pongo 36, menos. ¿Cuál es el dato más pequeño? 1. Entonces coloco aquí un 1. Entonces el rango va a ser igual a 35. Lo segundo que tengo que calcular es la cantidad de intervalos que va a tener mi tabla de frecuencias. En este caso tengo que calcularlo, por eso yo acá abajo no les dibujé la tabla de frecuencia para que la dibujaran ustedes. Acá hay que calcular la cantidad de intervalos que tiene esta tabla, porque en ninguna parte aparece. Por ejemplo, en el ejercicio que viene después, en este aparece aquí la tabla de frecuencia con 4 intervalos. Acá dice que es con 4 intervalos. En el primer ejercicio no dice nada. Entonces yo tengo que calcularlo mediante la fórmula, y la fórmula es 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Cuánto es n? N es la cantidad total de datos que hay. Tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Son 20 datos. Entonces este sería el logaritmo natural de 20. Esto nos da 5 punto algo, 5.35 creo, y aproximamos a 5. Entonces el K es 5. El R es 35. Lo tercero que tenemos que calcular es la amplitud de los intervalos, o sea, cuán grandes son. ¿Y esto cómo lo hago? Dividiendo el rango por la cantidad de intervalos. El rango es 35 y la cantidad de intervalos 5. 35 dividido por 5 es 7. Entonces la amplitud que van a tener estos intervalos es de 7. Hacemos nuestra tabla. Esta es la tabla que tendría que haber. ¿Por qué? Porque acá hay 1, 2, 3, 4. 5 intervalos. Acá hay 5 intervalos. Esta es la tabla que tenían que construir ustedes. Acá están los datos, por si acaso. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es los intervalos. Vamos a tomar el valor más pequeñito que hay acá, que es el 1, este que está acá, y lo vamos a colocar como primer dato. Acá hay algunos que no me pusieron los paréntesis, se los voy a perdonar por esta vez, pero la próxima tienen que colocar los paréntesis. Por eso les enseñé cómo se colocan los paréntesis corchetes y los paréntesis redondos. Porque acá es súper importante, por ejemplo, el primer dato es 1, lo voy a colocar acá, 1. Al 1, que es este valor que está acá, tengo que sumarle la amplitud, que es 7. Entonces 1 más 7 es 8. Pero este 8 no está considerado dentro del intervalo, por eso se coloca con un paréntesis circular. El primero es un paréntesis de corchetes, porque el 1 sí está dentro del intervalo, pero el 8 no. Quiere decir que acá está desde el 1 al 7. Y el 8 no pertenece. El 8 pertenece al siguiente intervalo, 8. Nuevamente al 8 tengo que sumarle la amplitud. 8 más 7 es 15. Acá repito el 15. Y a este 15 tengo que sumarle 7. Y 15 más 7 es 22. Luego pongo el 22, repito el 22.
y le sumo 7, entonces llegaría a 29. El último intervalo empieza en 29 y le sumo la amplitud que es 7, o sea, llega hasta 36. Y este último número sí pertenece al último intervalo. Cuando tenemos listos los intervalos, tenemos que calcular las marcas de clase. La marca de clase es sumar estas dos cosas y dividirlas por 2. 1 más 8, 1 más 8 es 9, dividido por 2 es 4,5. 8 más 15 dividido por 2 me da 11,5. Después, 15 más 22 dividido por 2 me da 18,5. Después, 22 más 29 da 25,5. Y 29 más 36 dividido por 2 nos da 32,5. Estas son las marcas de clases de cada uno de los intervalos. La marca de clase, acuérdense que es el punto medio. El de al medio entre 1 y 8, el punto que está al medio es 4,5. El punto entre el medio de 8 y 15 es 11,5. De 15 y 22, 18,5. Y así. Esa es la marca de clase, es el número más significativo de cada uno de los intervalos. Ahora tenemos que ver las frecuencias absolutas. Vamos a ver primero del intervalo del 1 hasta el 8, pero sin incluir el 8. ¿Por qué sin incluir? Porque está con un paréntesis circular. Entonces no incluye el 8, o sea que sería del 1 al 7. Vamos a ver cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 datos. Ahora, desde el 8, considerando el 8, hasta el 15. Hasta el 15, sin considerar el 15. 1, 2, 3, 4. Ahora, desde el 15 hasta el 22 sin considerar el 22. O sea, este no lo voy a considerar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, desde el 22 hasta casi el 29. 1, 2, ese no. Hay 2. Desde el 29 hasta el 36, incluyendo el 36. 1, 2, 3, 4. 4 datos. Si yo sumo todos estos datos me dan 20. O sea que marqué todos los que están acá, está correcto. Ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de este número por 20. O sea, 5 dividido por 20 es 0,25. Después, 4 dividido por 20 da 0,2. 5 dividido por 20, 0,25. 2 dividido por 20, 0,1. 4 dividido por 20, 0,2. Si yo sumo todo esto me da un 1. Finalmente lo que tengo que averiguar es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, acuérdense, coloco este número, 5. A este número le sumo el siguiente, 5 más 4, 9. Al 9 le sumo 5, 14. 14 le sumo 2, 16. Y al 16 le sumo estos 4, me daría 20. Ya, eso es la tabla de frecuencia, eso solamente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar, lo otro que me piden es encontrar la media aritmética, esto que está aquí, o el promedio. La media aritmética o promedio de los datos que aparecen en la tabla. Ya, ¿cómo hago eso? Acá dice que la media aritmética o promedio es la sumatoria de los xi por los fi partido por n. Acá tengo los xi por fi. Entonces, si yo sumo todo esto que está acá y lo pongo acá, esto que está aquí va a ser la sumatoria de los xi por los fi, que sería este dato que está aquí. Entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace esto? Acá dice que se multiplican los xi por los fi. O sea, este dato
por este dato. El primero es 4,5 por 5. 4,5 por 5 me da 22,5. 11,5 por 4 me da 46. 18,5 por 5 me da 92,5. 25,5 por 2 me da 51. 32,5 por 4 me da 130. Si yo sumo todo esto que está aquí, acá abajo me da 342. O sea que este valor que está acá es 342. N, ¿cuánto es N? Dijimos que N era 20. N es 20. Entonces esto que está acá es 20. Entonces podemos calcular el promedio o la media aritmética dividiendo 342 por 20. Y eso nos da 17,1. Esa es la forma de encontrar la media aritmética o promedio. Ya, lo segundo, la moda, o más bien la clase modal. Acá le voy a colocar clase modal. La clase modal es, cuando yo miro acá, tengo que ver las frecuencias absolutas. Donde tengo las mayores frecuencias absolutas están las modas. En este caso sería 5 y 5. En este caso, esta tabla de frecuencia tiene dos modas o dos clases modales. ¿Cuáles serían? Este que está aquí y este que está aquí. 4,5 y 18,5. Entonces yo coloco acá 4,5 y 18,5. Esas son las clases modales. Simplemente hay que mirar la tabla. Y lo último que pido es... Lo último que aparece es... la mediana. La mediana. Acuérdense cómo es la mediana. La mediana. La mediana. La mediana es el límite inferior más, paréntesis grande, con un n partido por 2 menos f a m partido por fm por c. Entonces, lo primero que tengo que saber yo es cuál es el intervalo donde está la mediana. ¿Cómo encuentro yo aquí cuál es el intervalo donde está la mediana? Lo que tengo que hacer es esto que está acá, n partido por 2. ¿Cuánto era n? N es 20. Entonces acá coloco 20. Y 20 partido por 2 es 10. Entonces tengo que encontrar el dato número 10 o el décimo dato. Tengo que mirar la frecuencia acumulada acá. Tengo que encontrar el 10 o el siguiente al 10. El 9 no me sirve. Por ejemplo, aquí tengo 5, no me sirve. 9 tampoco. 14 ya me pasé. Entonces, este que está aquí es el intervalo donde está la mediana. 15, 22. Acá yo ya lo escribí por si acaso, chicos, acá arriba. 15, 22. Este es el intervalo donde está la mediana. Entonces yo todos estos datos que están acá los tengo que sacar de aquí. Dice el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál sería el límite inferior? 15. Dime. Ya, por eso estoy grabando la clase, por si acaso no puedes ver la pantalla, es problema de internet o problema de tu teléfono o problema que no la puedes encontrar o no está cargando. Entonces lo que yo estoy haciendo, voy a hacer esta clase, la estoy grabando, la voy a subir a YouTube, así todos la van a poder ver tranquilamente, ¿ya? Porque yo sé que hay algunos que tienen problemas con internet y no les pesca y todo. Entonces estoy grabando la clase, la voy a subir y ahí la van a poder ver tranquilamente, ¿ya? Ya, así que ya. ¿En qué íbamos? El límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Este es el 15, este es el límite inferior.
El número total de datos, n, dijimos que eran 20. Dice, cantidad de observaciones que hay antes del intervalo que contiene la mediana. El intervalo que contiene la mediana es 15, 22. Y estas son las observaciones. Las observaciones anteriores al intervalo que tiene la mediana es 4. Lo voy a colocar acá. 4, este que está acá, es el anterior. Entonces, ese número es 4. Después dice, número de observaciones que contiene el intervalo que contiene la mediana, por supuesto. El intervalo que contiene la mediana es este. Sus observaciones son 5, entonces ese número es 5. Y C, que es lo mismo que la amplitud, o lo grande que es un intervalo, la amplitud dijimos que era, está por acá, 7. Entonces la amplitud es igual a 7. Y ahora que tenemos estos datos, a ver, límite inferior 15, los voy a poner acá, ordenar acá. Límite inferior 15, el número total de datos 20, C o amplitud es 7, FAM es 4 y FM es 5. Voy a colocar de nuevo la fórmula acá arriba. La mediana es igual al límite inferior más n partido por 2 menos FAM partido por FM por C. Ya, entonces ahora tenemos que calcular la mediana con todos estos datos que encontramos acá. El límite inferior es 15, entonces yo coloco 15 más, abro el paréntesis grande, n partido por 2, n es 20 partido por 2. FAM es 4. Abajo tengo FM que es 5. Multiplicado por C. C es 7. Entonces la mediana va a ser igual a 15 más. Vamos a solucionar lo que está dentro del paréntesis. 20 partido por 2 es 10. Diez menos 4 es 6. 6 partido por 5. Y eso multiplicado por 7. Si lo hacen con calculadora, esto que está aquí, nos va a dar que tengo el 15 más 8.4. Y eso me da 23.4. Y este que está aquí es la mediana del conjunto de datos que revisamos recién. Eso era el primer ejercicio. El segundo ejercicio lo vamos a ver ahora. Dice, se recogen las hojas caídas de un árbol y se registran las longitudes de estas en centímetros. Las longitudes son las siguientes, ya todas las que salen ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el rango. Profe, Dígame. creo que no se le ve la pantalla. Ya, eso lo dije recién. Para los que no se le vea en la pantalla, puede ser problema de internet o conexión o teléfono, alguna cosa. Entonces yo estoy grabando la clase para subirla a YouTube y después entregársela en el WhatsApp, en la aplicación, en todos lados, para que la puedan ver las veces que quieran y como quieran, ¿ya? Entonces si no se les ve la pantalla, quédense tranquilos, yo les voy a subir la clase completa. Estoy grabándola en estos momentos. Así que déjenme seguir para terminarla y de ahí yo se las voy a subir y la van a poder cuando ustedes la van a poder ver cuando quieran. Ya, déjenme seguir, a ver. El rango. El 1. El rango es el x máximo menos el x mínimo. El x máximo en este caso es 21. Y el x mínimo es 1. Y 21 menos 1 es
20. Entonces el rango es igual a 20. Lo segundo que tengo que conocer es la cantidad de intervalos. Acá dice elaborar una tabla de frecuencias con 4 intervalos. Entonces el K ya viene, no hay que calcularlo, viene, son 4 intervalos. Y lo tercero que tengo que calcular es la amplitud. La amplitud es el rango partido por la cantidad de intervalos. El rango es 20, la cantidad de intervalos es 4 y 20 partido por 4 es 5. Entonces, ahora sabemos que el rango aquí me equivoqué, no sé por qué, este es 20. El rango es 20, el K es 4, este es del otro ejercicio que viene después. El K es 4 y el A es 5. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar el dato más pequeñito, que sería en este caso el 1, y colocarlo acá. Coloco el 1. Al 1 le sumo la amplitud, que es 5, y 1 más 5 es 6. El otro intervalo lo empiezo con el 6 y le sumo la amplitud. 6 más 5 es 11. Comienzo con el 11 en el siguiente intervalo y al 11 le sumo la amplitud, que es 5. 11 más 5, 16. Luego el otro intervalo lo comienzo en 16 y al 16 le sumo la amplitud, que es 5. 16 más 5 es 21. Y el último dato está dentro del intervalo, por eso se coloca corchete. Ahora tengo que encontrar la marca de clase de cada uno de estos intervalos. ¿Cómo se hace? Sumo los dos y los divido por 2. 1 más 6 dividido por 2 es igual a 3,5. 6 más 11 dividido por 2 es 8,5. 11 más 6 dividido por 2 es 13,5. Y 16 más 21 dividido por 2 es 18,5. Esas son las marcas de clases de estos datos que están acá, de estos intervalos. Ahora tenemos que ver las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas que tiene cada uno de los intervalos. De 1 a 6, sin contar el 6. Sin contar el 6 porque tengo esto que está aquí. Del 1 hasta ¿cuánto? ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. El segundo dice del 6 hasta el 11, sin contar el 11, porque tengo este paréntesis. Desde el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahora, desde el 11 hasta casi el 16, sin contar el 16. 1, 2, 3, 5, 6. Y por último, todos los que quedan. Son 1, 2, 3, 4. Si yo sumo todo esto me da 25, que es la cantidad total de datos, o el n. Ahora tengo que sacar la frecuencia relativa, que es dividir este dato por este dato que está acá. 9 dividido por 25 me da 0.35,7. Así que lo voy a aproximar a 0.36. 6 dividido por 25 me da 0.24. 6 dividido por 25, otra vez 0.24. Y 4 dividido por 25 me da 0.16. Si yo sumo todo esto me da 1. Puede que aquí alguno le haya dado, por ejemplo, si le da 0.35, no hay problema. Y si le da acá abajo 0.99, no importa. ¿Por qué? Porque puede que se hayan perdido algunos decimales aquí, aquí o aquí. ¿Ya? No es un error si es que tienen 0,9 o 0,98, da lo mismo. Está bien. Son los decimales que se pierden, unos decimales chiquititos por acá. Ahora la frecuencia acumulada. Vamos a empezar con esta, que sería el 9. Al 9 le sumo 6 y me da 15. Al 15 le sumo 6 y me da 21.
Al 21 le sumo 4 y me da 25, que son los 25 datos. Esa es la tabla de frecuencia. Ahora tengo que encontrar la media aritmética o el promedio. Entonces tengo que encontrar este dato que está aquí, la sumatoria de los XI por los FI. Entonces, acá voy a tener cada uno de los XI por los FI, y si yo sumo todo, esta parte de acá abajo va a ser la sumatoria de XI por FI. Esto que está acá es ese valor. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando cada XI por cada FI. Entonces, en el primer caso, 3,5 por 9 es igual a 31,5. 31.5. Ahora, 8.5 por 6 me da 51. 13,5 por 6 me da 81. 18,5 por 4 me da 74. Si yo sumo todo esto que está acá, me da 237.5. O sea que este dato que está aquí es 237.5. El n o la cantidad de datos que obtuvimos es 25. Entonces el promedio o la media aritmética de toda esta cosa que está aquí es 237.5 dividido por 25. Y eso me da 9.5. Ese es el promedio o la media aritmética. Ahora, la clase modal, ¿cómo la encontramos? ¿Y cómo encontramos la clase modal? Tengo que ver acá cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta? Este que está acá, con un 9. Y su marca de clase es 3,5. Entonces, la clase modal es 3,5. Y lo último, que es la parte más compleja, que es la mediana. La mediana, que es igual al límite inferior, n partido por 2, menos FAM, partido por FM, multiplicado por C. Entonces tengo que encontrar, acá ya lo tengo por si acaso, acá ya tengo el intervalo, lo copié ahí. Pero tengo que encontrar el intervalo que contenga a la mediana. ¿Cómo hago eso? Tengo que colocar el n, que en este caso son 25, y dividirlo por 2 para encontrar dónde está el dato de al medio. 25 dividido por 2 es igual a 12.5, que podríamos decir que lo puedo aproximar al 13avo dato. O sea, cuando ya aparezca el 13, si aparece el 13, si ya se pasa de 12, ya ese dato sería. Entonces tengo que mirar acá la frecuencia acumulada. En cuanto se pase de 12, ese sería el intervalo. Acá tengo 9, no me paso de 12, acá tengo 15. Entonces el intervalo de la mediana sería este que está acá. El 6, 11, que es el que tengo anotado yo acá. 6, 11, este. Entonces ahora tenemos que encontrar los datos que sugiere la fórmula. El límite inferior es 6, este que está acá. 6. El número total de datos es 25. La cantidad de observaciones que hay antes del intervalo que contiene la mediana. A ver, ¿cuál es el que contiene la mediana? Este es el que contiene la mediana. El anterior tiene 9 observaciones. Entonces ese número es 9. Después dice el número de observaciones que contiene el intervalo que contiene la mediana, que es en este caso 6. Acá pongo 6. Y finalmente la C, que es la amplitud. La amplitud ya la habíamos calculado y está acá, es 5. La amplitud es 5. Ya teniendo todos esos datos, los vamos a pasar en limpio acá. El límite inferior, 6. El n es 25.
El C o amplitud es 5. El FAM es 9. Y el FM es 6. Voy a colocar de nuevo la fórmula aquí. Ya. Entonces, todos estos datos que tengo acá, tengo que traducirlos ahora en esta fórmula. El límite inferior es 6. Entonces, yo tengo 6 más, ahora un paréntesis grande. N partido por 2 son 25 partido por 2. Menos FAM es 9. Partido por FM, que es 6. Multiplicado por C, que es 5. Lo primero que tengo que hacer es esto que está acá. Entonces, 25 dividido por 2 menos 9 me da 3.5. Y eso dividido por 6. Y multiplicado por 5. Ya, esto que está acá me da 2.91. Y 6 más 2.91 es 8.91. Entonces, la mediana de este conjunto de datos es 8.91. Ese es el ejercicio número 2. Ahora el ejercicio número 3, que sería el último ejercicio de la evaluación. Lo primero que tengo que encontrar acá es el rango. El rango. El rango es el x máximo menos el x mínimo. El x máximo es 10. Y el x mínimo es 0. Entonces el rango es 10. Segundo, tengo que calcular el k. En este caso no hay que calcular el k o el número de intervalos porque acá viene dado. Dice que la tabla de frecuencia que tengo que construir es de 5 intervalos. Entonces el k es igual a 5. La amplitud sí tengo que calcularla, que es el rango dividido por la cantidad de intervalos. El rango es 10 y la cantidad de intervalos es 5. Entonces la amplitud en este caso va a ser 2. Acá por eso tenía cambiado. Este es 10. Este es 5. Y este es 2. Ya, entonces lo primero que tengo que hacer acá es llenar los intervalos. En este caso dice una tabla de frecuencia con 5 intervalos. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Falta un intervalo aquí, chicos. A ver, esperen un poquito que va a tener que hacer un cambio.
Ya, ahora sí. Entonces, según el ejercicio, tengo que elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos. Me había equivocado yo y había puesto una de 4. Entonces aquí la cambié por una de 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que poner la nota más baja acá. ¿Cuál sería la nota más baja? Un 0. Y a ese 0 le voy a sumar la amplitud, que es 2. 2. Ahora pongo el 2, sumo la amplitud de nuevo, y 2 más 2 es 4. Copio el 4, le sumo la amplitud, que son 2, entonces tengo 6. Copio el 6, sumo la amplitud, que es 2, y me queda 8. Pongo el 8, le sumo la amplitud, que es 2, y me da 10. Y este último sí pertenece al intervalo. Ahora tengo que encontrar las marcas de clase. 0 más 2 son 2, dividido por 2, 1. 2 más 4, 6, dividido por 2, 3. 4 más 6, 10, dividido por 2, 5. 6 más 8, 14, dividido por 2, 7. Y 8 más 10, 18, dividido por 2, 9. Estas son las marcas de clases de estos intervalos que están acá. Ahora tengo que encontrar las frecuencias absolutas. Voy a ver cuántos datos tengo entre 0 y 2, sin contar el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá hay 9 datos. El siguiente, desde 2, contando el 2, hasta el 4, sin contar el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Ahora, desde el 4, contando el 4, hasta el 6, sin contar el 6. O sea, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 6 al 8, sin contar el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los que faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si sumo todo esto me da 35, que es la cantidad de datos, o el n, la cantidad total de datos. La frecuencia relativa es dividir esto por esto que está acá abajo. Entonces voy a ver acá, 9 dividido por 35 me da 0.26. Eso lo aproximé porque es 0.25 creo que. Lo vamos a dejar como 0.26. 7 dividido por 35 me da 0.2. 6 dividido por 35 me da 0.17. 7 dividido por 35 es 0.2. Y 6 dividido por 35 es 0.17. Si sumo todo eso me da un 1. Ahora la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, perdón. La frecuencia acumulada. Tengo el 9, el primer dato es 9, más 7, 16, más 6, 22, más 7, 29, más 6, 35, que es el total de datos que tengo. Eso es la tabla de frecuencia. Ahora tenemos que encontrar nuevamente este dato que está acá. Y ese dato que está acá, como saben ustedes, es la sumatoria de todo esto que están acá. Entonces, la sumatoria de los xi por los fi. Esto que está acá. ¿Cómo consigo los xi por los fi? Multiplicando esto con esto. Esto con esto. Ese con ese. Este con este. Y este con este. Entonces, 1 por 9, 9. 3 por 7, 21. 5 por 6, 30. 7 por 7, 49. Y 9 por 6, 54. Si yo sumo todo esto que está acá, me da 163. Entonces el valor que está aquí es 163. El n, o total de datos, en este caso es 35. Acá aparece
35. Entonces, 163 lo voy a dividir por 35. Ahora, 163 dividido por 35 es 4.65. Y esa es la media aritmética de este conjunto de datos o de esta tabla de frecuencias. Ahora, la clase modal. La clase modal, que la vamos a encontrar acá, es la clase en donde el intervalo tiene más observaciones. ¿Cuál es el que tiene más observaciones? 9. Entonces la clase modal va a ser 1. Entonces esto que está aquí es un 1. Y finalmente lo que tengo que encontrar es el intervalo donde está la mediana. ¿Cómo encuentro el intervalo donde está la mediana? Divido el n, que en este caso es 35, lo divido por 2. Esto me da 17.5. Puedo decir que es cuando aparezca el 18. O sea, cuando se pase de 17, si pasa de 17 y llega a 18, ese es el intervalo que contiene la mediana. Lo vamos a ver. Tiene que pasar desde 17 hacia arriba. Entonces acá tenemos que mirar la frecuencia acumulada. Tenemos 9, no nos sirve. Tenemos 16, casi, pero no nos sirve. 22, se pasó. Entonces este es el intervalo donde está la mediana. 4, 6. Yo lo tenía escrito acá. 4, 6. Ese es el intervalo que contiene la mediana. Ahora tenemos que calcular la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Límite inferior más n partido por 2 menos FAM partida por FM por C. El límite inferior, o LI, sería este que está acá, 4. Número total de datos, 35. Cantidad de observaciones que hay antes del intervalo que contiene la mediana. El intervalo que contiene la mediana es este que está acá. Y las observaciones antes de esto es 7, esto que está acá. Entonces ese número va a ser 7. Ahora, número de observaciones que contiene el intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál es el intervalo que contiene la mediana? Este. Entonces el número de observaciones va a ser 6. Este va a ser 6. Y finalmente la amplitud o el C. La amplitud la tenemos acá. Este que está aquí es 2. Entonces la amplitud, acá la pongo, es 2. Para calcular la mediana, tenemos que traspasar los datos aquí. Los voy a traspasar. Límite inferior, 4. Número de datos, 35. Amplitud, 2. FAM, 7. Y FM, 6. Entonces, la mediana es igual al límite inferior más el n partido por 2 menos FAM partido por FM por C. El límite inferior es 4. El n es 35. El FAM es 7. El FM es 6 y el C es 2. Entonces, 4 más. Esto que está aquí es 10,5, lo saqué con calculadora, partido por 3. Eso es todo, eso que está ahí, completo. Ya, el valor total de esto que está acá es 10.5 partido por 3. Entonces la mediana va a ser igual a 4 más 10.5 partido por 3 es 3.5.
Entonces, esto sería igual a 7.5. Entonces, la mediana en este caso es 7,5. Esos eran los tres ejercicios que aparecieron en la evaluación, chiquillos.